noches, buenas tardes, no sabemos en qué momento nos estén viendo, damas y caballeros. Somos Yuvarsi Calvaria. Estamos desarrollando nuestro segundo episodio, nuestro segundo capítulo de un podcast que llamamos Metal Mellos, porque somos hermanos gemelos. Nos dicen pues cariñosamente, nos dicen mellizos, pues así nos hemos eh, digamos sentido más cómodos. Y estamos hablando de nuestras experiencias, recuerdos y anécdotas alrededor de la vida de un metalero, ¿cierto? Y la idea con esto pues no es pontificar ni sentar conocimientos de ninguna manera, sino demostrar que ser metalero es un estilo de vida, que no es una moda, que no es nomás cuando uno esté mal geniado, sino que hace parte de nuestros proyectos personales. La semana pasada invitamos pues a quienes apenas se conectan. Estuvimos hablando de cómo pasamos de oír balada latina, música tropical, a empezar a descubrir y a darnos cuenta pues que lo que nos apasionaba era el rock y el metal. Dándole cierta continuidad de alguna forma a ese desarrollo, a esa evolución, vamos a hablar cómo empezamos a generar nuestra colección de música, ¿cierto? Entonces, como desde los recursos que uno tenía a la mano, los ahorritos que hacía uno de las platas del colegio, empezamos a conseguir o a construir nuestro patrimonio musical. Ese es el tema de hoy. Entonces, invitamos a quienes se conectan a que den like al video, aunque apenas estamos empezando. Reitero, miren el de las 2 semanas anteriores y que se suscriban para que tengan novedades y cositas con respecto a lo que estamos hablando aquí. Como hicimos pues hace 2 semanas, la idea es mirar de pronto qué camisetas tenemos puestas. Aquí por ejemplo se alcanza a ver que yo tengo una camiseta de Tifón. Tifón pues una banda de black metal también bastante cercana. Yo no escojo la ropa, yo me pongo lo que sigue y salió pues esta eh, en orden, pues según las cosas, y también bastante significativa, pues una banda cercana a nosotros de alguna u otra forma. Y aclarando pues también que el logo que está impreso aquí en esta camiseta es un rediseño que yo hice, ¿cierto? Yo se lo regalé a Alejandro Restrepo, el guitarrista de la banda, para motivarlo a que lograra pues digamos resucitar la obra que hay detrás de todo eso. ¿Qué camiseta tenés vos? Esta camiseta me tengo que parar para que se lea el nombre de la banda porque por alguna razón ellos pusieron el nombre en la parte de abajo. Es una banda Ahí no se está local, viendo. Ahí sí, eh, ¿cierto? ahí ya lo ve la gente. Es una banda local de Montreal que ya no existe, se llamaba Canceric y era una banda de thrash metal, que es uno de los géneros que a mí más me gusta. Y tengo la camiseta porque yo conozco pues personalmente a la banda, sobre todo al baterista, que es un baterista que toca en este momento como en 5 o 6 bandas. Y todas son de thrash metal o death metal o black metal, eso es lo que el man se especializa. Y esta camiseta venía con un combo, era de comprar el disco con la camiseta. Y esto lo hicieron en torno a unos conciertos que ellos tuvieron en que le abrieron a diferentes grupos que pasaban de gira por acá. Entonces este es Canceri, que también es una banda cercana, coincidencialmente. Es una banda cercana pues porque a este man yo lo conocí hace mucho tiempo en un concierto de Doro Pesh. Él estaba al lado mío y estábamos pues todos felices cantando con Doro porque estábamos con Doro ahí. Entonces fue muy emocionante, ahí nos conocimos, empezamos a hablar de música y es una amistad que ya tiene por ahí 10 años o 8 años, 8 o 10 años. Entonces esto es Canceric. Van a encontrar, vamos a ver si ponemos el vínculo en los comentarios para que conozcan un poco esta banda de thrash metal de Montreal. Bueno, ahí dijiste una cosa importante y es como a través de la música uno hace vínculos, ¿cierto? Y genera o cultiva amistades. Unas pues mueren, se diluyen en el camino y otras perviven pues después de tantos años. Y en el colegio, por ejemplo, que digamos estuvimos experimentando ese boom mediático y comercial del hair metal y el hard rock en las emisoras, también en los almacenes, digamos, de cadena, las grandes superficies, lo que más se vendía era eso, ¿cierto? Y uno, pues nosotros sabíamos que el disco era más costoso,
pero uno quería tener esa música, estaba al alcance de la mano. No es como ahora que para tener música uno ni siquiera tiene que escribir nada. Uno le habla al celular o le habla al aparatico ese que es el asistente de hogar. Eh, Mirella, ponme música de la banda Los Bookies. Y ella sola le pone la música. Ni siquiera hay un Exactamente. ejercicio, no hay una búsqueda, no hay una investigación, no hay un rastreo como si teníamos que ser nosotros. Cuando eso no existía internet, ni siquiera existía la palabra internet, nadie tenía en la mente que pudiera existir, digamos, un desarrollo tecnológico e informático como ese, y la música se conseguía era hablando con la gente, oíste, vos cómo te llamas, yo me llamo Jason, ve, es que vi que tenías un disco de tal banda, vos me lo puedes prestar, así, o sea, uno empezaba con cualquier desconocido a hacer Pero contactos. ojo que ahí hay que contextualizar dos cosas. Ya dijiste que no había internet, pues no había telecomunicaciones que permitieran ese contacto a distancia y en tiempo con gente lejos. Pero para que a uno le pudieran prestar un disco, se necesitaban dos cosas. La primera, que uno estuviera en un parche, que uno tuviera un grupo de amigos con quienes escuchar música y con quienes compartir música, era lo primero. Y lo segundo es que cuando uno se salía del parche o cuando uno quería tener un contacto con alguien de fuera, hubiera una referencia. Por ejemplo, usted Un habló de un Jason. recomendado. Jason no le suelta a usted un disco ni por el berraco si usted no está recomendado por un conocido de Jason. Porque es que los discos, los vinilos y los cassettes eran y siguen siendo tesoros. No como un MP3. Un MP3 se descarga y se borra y después vuelve y lo saca a la papelera y vuelve y lo baja. No. Ese era el disco que se consiguió con mucho trabajo. A veces había gente que los traía de Estados Unidos o de Venezuela escondidos en contrabando. Y prestar un disco, eso era una cosa casi que religiosa. Y casi que religioso era ese momento de compartir con los amigos la música. En el salón del colegio nosotros, entre clase y clase, cuando el profesor se iba, mientras que llegaba el otro profesor, sacábamos los vinilos para prestárselo al otro y él me prestaba a mí un vinilo. O a veces él me prestaba un vinilo de muy buena fe para yo grabarlo y devolvérselo al día siguiente. Así es como empezamos a devorar música. Y gracias a lo que comentamos en nuestro episodio anterior, gracias a que Ozzy Osbourne y Metallica nos abrieron un panorama, empezamos a tener un apetito enorme, enorme por todo lo que fuera metal. Dentro de una ignorancia también enorme, porque no había exposición a los medios de comunicación. El metal no sonaba en ninguna parte, en primer lugar, y en segundo lugar conseguirlo era muy difícil. Y otra cosa en la que éramos profundamente ignorantes era en el inglés. Por ejemplo, en Morbitales, ¿cierto? En Creator, Morbit Creator. Creator, Morbitales, eh, es muy gracioso. Ya uno pues cuando aprende y entiende y crece pues maneja las cosas distinto, pero ese era el entorno y ese era el ambiente del Morbitales, que yo lo tengo ahí. Denme un momentico, yo me desenchufo y se lo muestro. Vamos a parar el video un momentico y se le muestro el Morbitales. Mientras vas por el Morbitales, yo voy contando acá que pues conseguir vinilos y todavía hoy que digamos que ha resurgido la industria del vinilo, pues el vinilo es costoso. Ahora un vinilo es más costoso inclusive que un CD. Antes no, antes ni siquiera existían los CDs. Entonces lo que hacía uno era pues si uno podía tener una pieza original, es decir, un acetato, un vinilo comprado para intercambiar con otro amigo. Yo te presto un vinilo, vos me prestas un vinilo. Y como estaba diciendo Yubarsi, pues el de buena fe le prestaba uno el vinilo para que uno lo grabara en cassette. Más adelante en 11 tuvimos un compañero que su papá electricista arreglaba equipos de sonido. Él no sé qué le hizo a un equipo de sonido que los cassettes que uno grababa ahí quedaban con mucho mejor volumen y más potencia. Entonces le decíamos a él, hermano, vea, yo le voy a prestar este disco que me prestó fulanejo de otro colegio de otra parte, pero con la condición de que ese disco me lo grabe a mí en su equipo de sonido. Entonces el man se hizo su negocio
donde pues eso es piratería actualmente, en aquel entonces pues muy cándidamente no pensábamos en eso. Él nos cobraba por grabarnos los cassettes, 200, 300 pesos, no sé cuánto cobraban en aquel entonces. Y empieza uno, en principio, a coleccionar cassettes grabados, cassettes copiados, que muchas veces, como no sabía uno cuál era el original, o sea, de qué disco salió el cassette, porque eso lo prestó el amigo, del vecino, del hermano, del primo de no sé quién, uno terminaba con unos cassettes que a veces, primero que todo, la calidad del sonido estaba perversa, eso ya ni se oían los platillos, a duras penas entendía uno que era un bombo o que era el bajo, con una muy mala calidad, inclusive con alteraciones en los nombres de los Velo, cassettes velo. de la banda o del... ¡Ah, qué bacanería! Hombre. Este es, yo no me acuerdo cómo lo conseguí, pero este también es una impresión original de Celtic Frost, bien pronunciado, el de Metal Blade, la primera edición. Se pronuncia Celtic Frost, no Celtic Frost, que fue un error que tuvimos Toda la vida. durante décadas, décadas. Yo supe cómo se pronunciaba porque me tropecé con un video en YouTube donde el mismo Tom Gable Warrior dice Celtic Frost. Y ¿cómo así? Entonces le explica eso. Volvamos entonces a lo de que devorábamos música. Por ejemplo, con este disco, que fue otro impacto tremendo en nosotros porque era una música, estábamos con Metallica, con Ozzy Osbourne, con Creator, Slayer, pero este grupo era otra cosa Pero aparte. no fue ese disco, La fue música era el distinta. EP del Emperor's Return, que fue lo primero que conocimos, Emperor comprado Return. también por Juan. Sí, Era muy generoso, él nos sí, prestaba él lo sin tener que compró. prestarle. Me acuerdo que vos lo viste primero porque yo todos los días me quedaba en el colegio jugando básquetbol y llegaba más tarde a la casa. Cuando llegamos me dijiste, oiga hermano, vea eso que compró Tamayo, óigalo. Y eso suena como a qué. Yo no sé hermano, eso es todo raro. Eso man ahí recitando con una voz de monstruo. Sí, porque tal vez fue lo primero gutural, o medianamente gutural que oímos, pues, pero eh, Sí, usando muy rigurosa y técnicamente la palabra, nos fascinó. La fascinación cuando éramos que los nos sentidos quedan, fascinó, digamos, sí. pasmados o congelados en una experiencia determinada. Que uno queda boquiabierto, uno como, ¿qué es esto? Bueno, otra cosa es que ya que hice este gesto, teníamos un equipo de sonido al que mi papá le compró unos muy buenos audífonos. Entonces a veces nosotros nos sentábamos en la sala a escuchar la música de vinilo con un muy buen equipo de sonido que tenía mi papá, que era el de la familia, y con esos audífonos. Entonces se oía una cosa, pues, sonido yo diría que perfecto, a veces el scratch o el polvo, pero el estéreo, la forma en que nosotros absorbíamos esa música nueva era una cosa incomparable. Eso deberíamos tener otro episodio hablando de De eso. esas experiencias, Las sí. primeras veces que conocimos a un artista, cuál fue ¿cómo decir eso? En cómo nos ubicamos emocionalmente cuando conocimos a ese artista. Vamos Sí, a hacer eso porque después. la vez que oímos Celtic Frost, ese Emperor's Return, fue también con una experiencia mágica que fue el Abigail de King Diamond, que también fue una cosa que no sabíamos cómo explicar que lo que está sonando ahí. Que a mí me espantaron, pues, eso lo contaremos pues en otro podcast, lo que sucedió con ese disco, ¿cierto? Y volviendo al colegio, pues entonces lo que hacíamos nosotros era, bueno, pues me prestas, pero si yo te presto, al menos pues que ya hubiera mucha confianza, o si uno vivía muy cerca del otro, pues entonces no había necesidad de hacer ese intercambio equitativo, sino que no, fresco, llévatelo y yo voy a tu casa por él, ¿cierto? Y empezábamos a hacer ese tipo de transacciones, digamos, clandestinas entre clase y clase, porque eso estaba prohibido, o sea, no podía estar haciendo eso en clase. Se iba un profesor y aprovechábamos los 2 3 minutos para hacer eso rapidito. Y me acordé de una muy cuca, muy bacana que nos pasó, y es que pues con nosotros estudió en el colegio Alejandro Ochoa, quien se hizo famoso pues más adelante por haber sido teclista en Equimosis, un gran músico, un gran amigo. Y pues nosotros veíamos que había otro compañero que traía muchos acetatos de Iron Maiden y era muy impresionante la ilustración, pero no éramos muy cercanos a él, entonces no teníamos cómo acercarnos a que nos prestara eso. Pero entonces Alejandro Ochoa tenía el Summer in Time, pero en cassette. Entonces, no me acuerdo cuál de nosotros dos le dijo, ve, a ver si nos prestas Iron Maiden.
porque no éramos capaces de hablar con Carlos Toro, ¿cierto? No era nuestro amigo, entonces, Porque no había esa exacto, no había referenciación la de la que conexión. hablamos ahorita. No existía esa confianza de un parche al otro. Aún siendo el mismo salón, había Sí. distintos parches en el Pero salón. entonces con Ochoa, él nos dijo, listo, yo les presto el cassette que yo tengo de Somewhere in Time, que además era traído de Estados Unidos, aquí no había quien vendiera eso, pero ustedes que me prestan. Entonces en ese desespero nosotros, no, entonces mañana, tráelo mañana, te prestamos un disco. Y para nosotros pues el disco más valioso fue el Blizzard de Ozzy Osbourne. Hicimos el intercambio, eso creo que fue un martes o un miércoles, y quedamos el viernes en hacer, digamos, la retroalimentación, en entregar otra vez el disco que se había prestado y el cassette que se había prestado. Y me acuerdo pues que llegó ese viernes, ve, muy bacano ese cassette, ya lo grabamos, me gustó mucho tal canción, tal otra. Y pues nosotros con ese entusiasmo de haber conocido a Iron Maiden, que además pues hablaremos en otro podcast de las carátulas, lo que uno espera, la expectativa que hay detrás de la carátula. Yo me imaginaba una cosa parecida a Celtic Frost, pero no, resultó más melódico, más fiestero, más feliz. Cuando va diciendo Alejandro Ochoa, hey, ¿cómo te pareció el disco que te prestamos? No me gustó, ese man canta como una vaca. Y salió y se fue. Ozzy Osbourne canta como una vaca. Esa fue la apreciación. A Ojo, propósito, espérate, voy a pero contar. muy valiosa voy a- porque Alejo Ochoa, yo creo que era el único músico de verdad que había, al menos, Era estudiado en el el único que conservatorio. sabía Era el música único de que había verdad. estudiado música. Desde los Sí, 4 años. con un criterio para poder Tocando piano desde hablar los de cuatro Ozzy. años. Te cuento una anécdota de ayer. De ayer, hablando de Ozzy y cantar como una vaca. Venía yo con mis hijas en el carro, escuchando una emisora de Sirius XM que se llama Ozzy's Boneyard. Y precisamente ahí pusieron a sonar una versión en vivo de Crazy Train. Y yo le dije a las niñas, le voy a subir a esto porque voy a cantar. Y le subí volumen y empecé a cantar. Yo todos estos días he estado con la garganta un poquito irritada porque yo soy el piscinero de la casa y un químico que le eché a la piscina me tiene la garganta afectada. Empecé a cantar Crazy Train a lo que me daba, hermano. Y me salió un gallito, pero tanto que me cogí así, hay que pesar del papá. Yo ahí sí yo canté como Se una perdió vaca, el hermano. respeto. Sigamos con las Bueno, historias. Entonces, esa fue la historia de Alejandro Ochoa. Iba a contar otra historia de vinilos con otro super músico. Resulta que en había otro parche que no era del salón, sino que era el parche en Malibú, el barrio Malibú, que nos juntábamos con unos amigos del colegio y gente del barrio Malibú a oír música. Uno de esos amigos, con él yo empecé a explorar unos géneros un poco más pesados, de death metal y thrash metal o death thrash, como Sepultura y cosas así. Y él me dijo, oiga hermano, usted que le gustan las cosas como más pesadas, hay un amigo mío que tiene de eso, se llama David Rivera. David Rivera, para los que no saben, es el violinista de Tenebrarum, es un super músico. Y ya, hermano, pues que yo no conozco a David Rivera, no, pero yo sí. Entonces yo le voy a dar el teléfono para que usted lo llame y yo lo llamo a él y entonces usted ya lo llama y se conecta para que este man le preste música. Resulta que el amigo sí hizo la vuelta, llamó a David Rivera y después cuando yo lo llamé, cuando eso no había celulares, no había WhatsApp, no había nada de eso, había por teléfono. Si la cagó, la cagó. Entonces yo todo tímido lo llamo, porque yo no sabía quién era David Rivera, yo no sabía si era un muchacho, si era un señor, si era un viejito, quién era el man. Cuando yo lo llamo, entonces qué parcero, bien. Él ya estaba advertido que yo lo iba a llamar ese día, él estaba preparado. Entonces él me dijo, no, tranquilo hermano, caiga a mi casa, aquí le muestro música. Eso sí, si usted quiere grabar, trae los cassettes porque los discos no salen de mi casa. Y yo lo entendí perfectamente. Eso fue un viaje larguísimo porque él vive o vivía en Belén Aguas Frías. Belén Las Violetas, no, Las Violetas, que desde Los Colores era un viaje muy largo. Claro es que yo caí de la casa de David Rivera y él me sacó, hermano, me mostró, eso fue otra iluminación, o más bien oscurización, oscurecimiento, porque me mostró Tiamat, me mostró The Astral, Zenith y Clouds, que los tenían en vinilo, y yo solamente había llevado un cassette de 90. De pendejo, yo había llevado más cassettes para dejárselos.
Y entonces esa tarde conocí a David Rivera, esa tarde conocí a Tiamat y esa tarde grabamos ya hasta el Smith y Klaus, que fue otro cassette que yo le di vueltas, yo lo ponía para dormir con ese death metal atmosférico. Eso fue otra cosa muy bacana. Entonces aquí vamos, es otro ejemplo de esa referenciación, de cómo usted tenía que tener un contacto para hacer otro contacto. Fue el que me recomendó con David para poder grabar esos discos, para poder conocer otro género del metal que yo hasta ese momento no conocía. Días después, yo tuve que volver donde, no tuve que volver donde David. Días después, vos escuchaste que Abad y fue pues también ese saltico, subir otro peldaño en la pirámide metalera. ¿Qué vas a sacar Aquí ahí? voy a mostrar, ahora que mencionaste pues a él pues se volvió guitarrista, pues, lo conocimos en el colegio, también pues por allá por el barrio Malibú, que relativamente era cerca del colegio, guitarrista de un grupo llamado La Puñales y de Ópera Negra, ¿cierto? Voy a mostrar aquí Ópera Negra, no sé si se alcanza a ver, el cassette, ¿cierto? Que es lo que se hacía con las bandas en aquel entonces por cuestión técnica y presupuestal, era sacar demos. Entonces este es un demo que yo le compré, no me acuerdo si a Julián Rivera, hermano de David Rivera, bajista de Ópera Negra, o a Juan Camilo, alguno de los dos le compré el cassette, y empieza uno lo que llamamos pues entonces cassette originales, porque eran comprados, aquí pues toca mirar que el cassette viene con una impresión en screen marcando el nombre de la banda y las canciones, ¿cierto? Entonces empieza uno a hacer eso. No siempre había plata para comprar cassette. Vos dijiste ahora, me lleno más un cassette de 90, ¿90 qué? 90 minutos. Entonces había también que calcular el espacio de cuántos minutos le caben a una cinta para ver entonces uno que va a grabar ahí. Que también, pues, lo que haremos en nuestro podcast, invito a la gente a que comente, a que le dé like, a que se suscriba. Vamos a estar haciendo lo que se llaman los mixtapes. Vamos a hacer aquí, bueno, vamos a grabar un cassette, digamos, de manera digital a través del canal con cierto tema. Entonces lo que hacía uno también era eso. Eso, eso ya se llama playlist. Vamos a hacer un playlist como hacíamos en la antigua vez. Varias cancioncitas y varios artistas, solo cassette. Vamos a hacer unas playlists que son selecciones exclusivas y muy interesantes de Metal Medios. Mencionaste 90 minutos y 60 minutos. Nosotros a veces hacíamos una maroma y pongo el ejemplo de Unjustice for All, que queríamos grabar el Unjustice for All en un cassette, pero resulta que ese hijo de madre disco dura 67 minutos. No cabe en un cassette de 60 minutos. Calvaria y yo, Calvaria y yo aprendimos a desbaratar los cassettes y a hacer unas cirugías especializadas para agregarle cinta a los cassettes. Por ejemplo, el cassette de 60 minutos lográbamos hacerlos hasta cassette de 70 minutos. Cuando se Y los de podía, 90, aquí yo sí, muestro los cassettes que uno compraba para uno grabar, los que llamamos cassettes vírgenes, pues vienen con tornillitos. Uno quitaba los tornillos y hacía la cirugía a la cinta para alargarla. Después nos dimos cuenta de un detalle técnico y es que la cinta se hacía más pesada y eso empezaba pues a afectar la calidad. y hacíamos cassettes a veces cuando era necesario de 70 minutos y de 100 minutos para grabar estos discos que eran extra largos, que después cuando salieron los CDs eso ya dejó de ser un problema, porque los CDs aguantan un estándar de 73 minutos, basados en una de las óperas de Beethoven, que fue el primer CD que se imprimió, que duraba 73 minutos. Volvamos a nuestros cassettes. Entonces hacíamos esa cirugía. Ya mencionaste que perdía la calidad. No perdía la calidad de audio, sino la calidad física del cassette, porque como los carretes se hacían más pesados, los equipos de sonido o las grabadoras no podían arrastrarlos igual. Entonces a veces sonaba así, lento, o se enredaban. Que eso ya sí era pues como la puñalada que uno mismo se pegaba. Nosotros por hacer esos cassettes súper largos era un riesgo constante, era uno escuchando y mirando a ver que no se fuera a enredar. O se reventaba el empate que uno le hacía. Estaba sonando la canción, otro dejó de sonar y es que el carrete a todo lo que da rodando solo y el otro se Sí. quedó reventado al otro lado. Entonces toca otra vez desbarate, cambia el pedazo de cinta y vuelva y ponga.
la cinta que usábamos era una cinta pegante común y corriente, la que se usa para envolver regalos o para remendar libros, esa era la cinta que usábamos. Y, y Calvaria tenía una técnica súper especial para marcar los cassettes. Al principio, porque él siempre ha sido muy hábil con los dibujos y los logotipos y el diseño, él marcaba los cassettes como todo el mundo con bolígrafo, con un kilométrico, marcaba el papelito que nosotros mismos hacíamos en cartulina. Pero yo no sé de dónde se le ocurrió a él hacer una cosa mucho más allá. Eh, Montarse en la pirámide evolutiva de marcar los cassettes y empezó a marcar los cassettes con contact. El contact es o era una lámina autoadhesiva de colores que se usaba para forrar libros o para De tapar color huecos plano en pues, o sea, libretas. uno compraba un rollo verde, un rollo amarillo, pues, Sí, ¿de dónde se me ocurrió eso? Pues de las cirugías que hacíamos a los cassettes, ¿cierto? Entonces, este no tiene ninguna cosa marcada, de pronto ya no hubo tiempo para hacerlo, ¿cierto? Pero en el colegio no tenía tiempo de sobra y había que invertir en algo medianamente productivo. Entonces, como ahorita mostré un cassette comprado, que ellos venían con la impresión en screen, yo dije, no, ¿y qué tal si los marcamos? Entonces yo empecé intentando con rapidógrafo, esa tinta rapidógrafo no pega en ninguna parte plástica, eso se hizo un pegote, con marcadores era imposible, no hubo cómo, y se me ocurrió entonces con contact. Y la primera vez, vamos a poner una imagen, tal vez en muchas casas existan esas tijeritas, ese fue mi recurso, la gente no me cree que yo lo hacía con eso, unas tijeritas chinas plegables más incómodas que un berraco que le dejan el dedo no tallado, inclusive yo me saqué ampollas haciendo eso. Con eso lo que hacía yo en el contact era que dibujaba el logo, ni siquiera escaneaba un impreso, eso no existía, era mirando a cálculo, copiaba las letras de la banda y la corté en contact. Entonces el primero que hice lo pegué por fuera. Pero al pegarlo por fuera, hacer una banda de metal, entonces las punticas empezaron a encresparse y no funcionó. Entonces se me ocurrió, aquí tengo un cassette de Eutanasia, también una banda local en la que tocó, o la que toca, porque todavía pues hacen sus cositas David Builes, quien fuera baterista de Tenebral, Daniel ¿cierto? Builes. Daniel, perdón. Y aquí no se ve muy bien porque este pues la, la, la caja es opaca. Por dentro yo hacía el logo de la banda. Entonces desbarataba el cassette cuando tenía tornillos y no había pues como quitarle los tornillos, tocaba echarle un pegante ahí para armar lo mejor que se podía y lo hacía de esa manera, ¿cierto? Aquí por ejemplo, este cassette comprado, ¿cierto? Es un cassette doble además, que esto pues es Ay, ¿qué es una eso, curiosidad hermano? para mucha gente. En estos días me acordé de ese. Esta es una Ah, recopilación de Black Sabbath, llamada Blackest Sabbath, ¿cierto? Entonces, ¿qué hice yo con este? No, este vale la pena. Masacré los cassettes originales que eran hediondos, eran como rosados, eran un color como sí, salmón. sí, un color Entonces horrible. yo quité esos cassettes y tal vez a mi mamá le robé unos cassettes, o no, estos son comprados, sí, porque son Sankey originalmente, y los marqué con el contact por dentro, ¿cierto? Entonces aquí dice el Black y Sabbath, ¿cierto? Al ser los dos cassettes, pues entonces se me ocurrió que el logo podía estar en un cassette y en el otro. Entonces el Black es el cassette uno y el Sabbath es el cassette 2. Entonces yo lo que hacía era en la parte de atrás del contact, que es el adhesivo que pues tenía además la virtud de estar cuadriculado en centímetros cuadrados, entonces yo mirando el logo de la banda a lápiz trataba pues de copiarlo lo más fiel posible y lo cortaba. Entonces el logo quedaba al revés para pegarlo por dentro y que ya viendo el cassette armado el logo se viera al derecho. Esa era digamos la técnica que empecé a aplicar yo, ¿cierto? Ah, no, pero expliquemos una cosa del contact que de pronto la gente, las nuevas generaciones no saben, no lo conocen. El contact por un lado era el color verde, amarillo, rojo, lo que fuera, y por detrás era el papel protector de la pega, que era un papel blanco y que tenía impreso pues la marca contact y los cuadritos, las cuadrículas. Entonces, cuando Calvaria hacía por la parte de papel, él dibujaba los logos y luego hacía su proceso de cortar y pegar. Logos que usted logró hacer: Iron Maiden, Megadeth, Metallica, Mortal Sin, Nuclear Assault, Misfits, Black Sabbath, Suicidal eh, Tendencies. Suicidal Tendencies,
Yo creo que ese es el más difícil que vos hiciste. No, el más difícil fue el de Metallica, que pues vamos a ponerlo ya en pantalla. Y yo no hacía el logo y ya, sino que yo hacía el logo del disco, ¿cierto? Entonces había varios cassettes grabados de Metallica y el más difícil fue el de el Garage Inc., que fue el EP donde No, presentan no, en sociedad. Garage Days, porque cuando eso era Garage Days solamente. Bueno, no, Garage Inc., el Garage Days es el que salió después No, no, recogiendo. no, no. Bueno, No, entonces no. el caso Garage es Days fue que primero y luego Garage Inc. ese logo no es el logo de Metallica sólido que parece hecho en rayos o en mármol, sino que es hecho como con rapidógrafo. Entonces yo lo hice lo más parecido posible en el contact y con esas tijeritas chinas plegables cortando. Entonces hay que tener mucha pericia de cortarlo y lo más difícil fue la pegada. Tal vez ese fue el logo más complejo. Y pues no tengo cómo mostrar todos esos, no, y hubo muchos otros logos, pues de Black Sabbath, por ejemplo, el del Humanizer también quedó muy bacano dentro del cassette, porque yo también trataba de calcular que fuera armónico con los huequitos de los carretes, que el logo quedara bien, pues, que no quedara forzado. Y También de todos Black esos Sabbath, cassettes, el logo del TIR, que es como medio raro, también lo hiciste. sí, muy difícil también de cortar. O sea, los más difíciles eran los que tenían una tipografía delgada. Toda esa colección de cassette, no, aquí voy a interrumpir para invitar a la gente a que comente, a que participe también con un poll, que nos digan, independientemente de qué generación son, pues de qué generación son y cuál es su formato favorito para escuchar música, ¿cierto? Hay muchas discusiones, qué es mejor el acetato, qué es mejor el cassette, qué es mejor el CD. Hay gente que no le importa, por ejemplo, si se está oyendo música en muy baja calidad con tal de que suene. Me contaba, por ejemplo, Gabriel Posada, quien era director de Radioactiva en el momento en que nosotros apoyamos también la emisora, que él colecciona también música en formato físico, pero termina poniendo por cuestión cómoda lo que son las plataformas, pues. Yo le decía yo, es como la gente que pone un partido de fútbol en televisión, pero lo oye en radio, porque la experiencia narrativa radial es distinta. Entonces, que nos comenten cuál es el formato que más les gusta, el cassette, el CD, el acetato o el vinilo, o ir en plataformas, y por qué, ¿cierto? Porque se da esa preferencia. Sí. Yo, por ejemplo, en el trabajo no puedo llevarme mi tornamesa para estar poniendo discos, pues queda muy engorroso hacer eso. Entonces me toca, ojo, me toca, es por una cuestión de asuntos prácticos, oír la música desde internet conectado al computador, ¿cierto? Hay quienes tienen sus dispositivos para reproducir música de altísima calidad, los que tienen sus 3 y 4 ecualizadores en la casa, que montan un sonido impresionante. Entonces, para que en la pregunta nos cuenten cuál es su formato favorito. En este momento para mí, mi formato favorito es el CD, pues por la calidad de sonido que da, aunque hay unos CDs que salen con muy mala calidad, pero la calidad que da y pues porque es, digámosle, más portátil. Pero ya el CD, a mí me han criticado porque sigo comprando CDs. Usted sigue comprando eso, ¿por qué no se mete a Spotify? ¿Por qué no baja Deezer? Y no sé qué, yo no, a mí me gusta tener el disco, cuando tengo tiempo sacar el librito, leer las letras, ver las fotos y a veces las historias que cuentan las bandas ahí. Resulta que hace años yo tenía un carro donde yo ponía mis discos y ese carro era una cucaracha, pero qué hueso de carro. Y ese carro literalmente se le quemó el motor. Pum, yo me quedé varado en un verano en Montreal a 40 grados, cocinándome en una autopista. Y me tocó, pues, por fuerza cambiar de carro porque yo trabajo con carro. Y cuando estaba yo mirando carros, resulta que ya los carros no vienen para poner discos. Y yo, como así yo me quemaba quedar sin discos. Para mí es indispensable que yo esté manejando y oigo mi música, si no me duermo, porque yo hago rutas muy largas de 2, 3 horas. Entonces, en el concesionario había un vendedor muy entusiasta, como todos los vendedores, engominado, de corbata y todo. Que este carro esto, que este carro esto. Y yo, ¿tiene CD? No, que este carro no sé qué, que calienta las sillas, que calienta el timón para cuando usted tiene frío. Tiene para poner CD. Y ese carro tiene los frenos a veces. ¿Tiene CD? El man no me respondía. Cuando me no, no tiene CD. No me interesa. ¿Cómo así? A mí no me interesa un carro que yo no tenga cómo ponerle la música. Este man me quería convencer de que él me iba a bajar mi música en MP3, que él me iba a hacer unas listas seleccionadas de mi música en MP3. Yo le dije, hermano, es que usted no entiende.
usted no entiende. Usted no tiene tiempo de coger 300 y pico de discos que yo tengo y bajarlos a MP3. No es que es para escoger unas canciones, menos. Usted no va a oír el disco completo para buscar la canción y escogerme la canción. Yo necesito, si usted me va a vender este carro, que me instale una unidad externa para poner CDs. Y así fue, hermano. Así fue. Yo le compré el carro a ese tipo y la condición era, me instala una unidad de CD. El tipo se demoró como mes y medio en conseguir la unidad externa y hacerlo instalar. Y hasta que al fin ahí me instaló mi unidad de CD. Y ahí ando yo en ese carro hace 8 años. Yo tengo ese carro con unidad de CD. Hasta que se muera el carro, porque si yo compro otro carro no va a tener unidad de CD. Entonces, Pero para mí ese cuando es se el muera mejor el formato. carro, le quitas la unidad de CD y se la pones al otro, así sea con Y cinta enmascarada. ojalá el otro la pueda recibir. Sí. Entonces acuérdense, pues nos dicen cuál es el formato que más les gusta a ustedes, si coleccionan formatos también, porque hay gente que no los escucha pero los colecciona. Yo he visto unas cosas locas en internet, ahorita que hablaste de Iron Maiden con Alejandro Ochoa y el logo, yo vi un tipo que solamente compra y colecciona The Number of the Beast. Todo lo que salga de The Number of the Beast, el man lo tiene. En cassette, en vinilo, en CD, que la versión no sé qué, que la versión extendida, que con doble carátula. Y es una cosa gigantesca, enorme. Entonces cuéntenos también si ustedes coleccionan vinilos, CDs o streaming. Yo no sé si existirá algo como coleccionar música en streaming, pero bueno, ahí vamos a aprender De nosotros también. pronto, lo que hago yo a veces, y es que a veces de YouTube me recomienda canciones, ve, vamos a ver esto qué es, me gustó, la descargo para tenerla en el celular, ¿cierto? Para tener en mi memoria SD una listica de canciones que a mí me gustan, no es lo que suene por ahí, para oír mientras voy en transporte público, por ejemplo. Volviendo por ejemplo al tema del contact, de cómo marcaba los cassettes, pues yo digamos que desarrollé la pericia para eso. Y vamos a poner la imagen porque no sé dónde tengo guardada la carpeta mía de dibujo de la universidad. Yo le quise poner un sello particular. Entonces también demuestra, porque no había escáner, no había cómo, sino mirando la imagen y con la cuadrícula que traía el contact por detrás, repliqué la carátula de Misfits del Die Die My Darling, ¿cierto? Y yo la hice ahí y yo me sentí muy orgulloso y todavía, pues después de 20 y pico de años, conservo mi carpetica. Y aquí pues va a mostrar, este está muy feito ya pues por el paso del tiempo y del sol. Este fue un reloj que me encontré yo en una cooperativa que me habían regalado, yo qué cosa tan fea. Le quité el skin de la cooperativa y le hice un maquillaje de King Diamond, pues que es uno de mis artistas favoritos. En este momento pues no tengo dónde ponerlo, no es sino ponerle pila y el relojito funciona pues, pero lo conservo con mucho cariño. Mi formato favorito, pues por sentido práctico también pues el CD, porque es más pequeño, más manejable, ocupa menos espacio y no es tan delicado como sucede con el vinilo. Pero al vinilo Y le los, tengo y yo los mucho cassettes, respeto. y los cassettes que se enredan con mirarlos o con el tiempo la cinta se va estirando y entonces ya el sonido queda como mareado. Sí, Otra cosa y que vos hiciste en contra, que fue una obra de arte tesísima, fue la calavera de Danzig. También vamos a poner la imagen de apoyo. Esa calavera de Danzig la hiciste para la moto que yo tenía. Una moto Giro Turbo Sport blanca. Y en el carenaje frontal me hiciste ese adorno que desgraciadamente en uno de mis tantos accidentes en moto el adorno murió. sí. Pero era una cosa muy bacana. Hay por ejemplo, recordando todo lo que pasa, ¿cierto? Y muchos amigos cayeron en eso, hombre, que salió el MP3. De hecho, un compañero de la universidad tiene una gran colección de CDs y cuando salió el formato MP3, él vendió casi todo lo que tenía en CD que para dejarlos en un disco duro. Yo no sé si no se habrá arrepentido de eso, pero yo, por ejemplo, me arrepiento de cierta manera de haber regalado la mayoría de cassettes. Yo de cassettes conservo, aquí tengo una pilita que estuve buscando pues, durante la semana. Estos que son los cassettes, digamos, originales, casi todos son demos de bandas locales. Aquí, por ejemplo, se alcanza a ver Torso, luego sigue Antagon, por ahí está Infernal, Planta Cadáver, Barbarie Medieval, Athanator, Posguerra. Y los que nosotros grabamos, pues cuando trabajamos en radio, cuando hicimos apoyos en radio, el resto, como 700 y tantos cassettes se los regalé a Héctor, que Héctor pues en aquel entonces fue estudiante mío de diseño gráfico
vamos a poner una fotografía para que me vean a mí con Héctor, pues Héctor en la guitarra y yo en el bajo, en nuestra casa tocando. Y es porque en su casa no tenía mucho apoyo con la música. Yo supe eso, pues el papá decía esa música tan horrible, que no le gaste tiempo a eso. Entonces a mí me conmovió esa falta de apoyo, que nunca nos pasó a nosotros. A nosotros siempre se nos respetó el gusto musical. Y esa noche, de la foto que compartimos ahí como apoyo, yo le dije a Héctor, hermano, antes de irse, yo le doy plata para el taxi, que no tenía pues como devolverse en un taxi, no tenía planeado eso, pero le tengo un regalo. Y saqué yo una caja con todos los cassettes que había separado. Ahí se fueron casi todos los cassettes marcados con Contact. Y pues como dato curioso, la camiseta que tengo ahí en esa foto la hice yo en Scream, porque esa imagen es de mis imágenes favoritas, ¿cierto? Que es el de Fallen, se me olvida el nombre que le pusieron a, entre comillas, la mascota de Black Sabbath. Y ese muchacho, al que yo le regalé sus CDs por allá, empezando el siglo XXI, muchos años después, ya estando yo casado con hijos, terminó siendo el que me tatuó ese de Fallen en mi cuerpo. Él fue el que me tatuó y él hoy por hoy pues se fue a Estados Unidos a vivir del tatuaje. Entonces son también alrededor del metal historias que se conectan y van generando historias y recuerdos. A esas conexiones, eh, los parches. Nosotros íbamos al parche de Malibú y nosotros, yo recuerdo que cargábamos cada uno con un estuche de 12 cassettes, o sea, entre nosotros andábamos con 24 cassettes y cada vez seleccionábamos, hacíamos el playlist de lo que íbamos a compartir con ese parche de Malibú, con esos otros muchachos. ¿Qué era? Resulta que había una miscelánea o una tienda, yo no sé qué era eso, que se llamaba, en una unidad residencial que se llamaba Badalona. Y nosotros nos juntábamos ahí, nos sentábamos en la acera, alguien llevaba una grabadora medio podrida de pilas, de unas pilas gordas, y en esa grabadora poníamos la música y entre todos hacíamos vaca. Una vaca es una colecta común para un beneficio común. Y ese beneficio común era comprar dos o tres cervezas para compartirlas o un garrafón de tres patadas, que el tres patadas era un vino Un vino artesanal dulce. malo, pero malo. Yo no sé cómo nos tomábamos eso, hermano. Entonces éramos tomando tres patadas, a veces tomando cerveza y escuchando esa música que todos compartíamos y que era no solamente un momento de intercambio musical, intercambio de yo le presto y usted me presta, sino el intercambio de conocimiento, porque vea, yo le muestro este grupo que me conseguí, yo le muestro esto que me conseguí, vea lo que yo grabé, y era eso, eran momentos, eran encuentros muy especiales, y de algunos de esos encuentros hasta hoy conservamos esas amistades, todavía somos amigos de algunos de ellos que conocimos en ese parche o que compartimos en ese parche. Eh, y cada cual ha cogido su rumbo. Hubo uno muy especial de ese parche, no voy a dar el nombre, que ese era el más radical. Ese era el más radical del parche. Ese se vestía totalmente de negro, tenía cadenas de plata, porque el oro no se podía, tenía que ser plata. Además, un Él pelado se, pudiente, ¿cierto? De buen recurso sí, no, económico. él tenía dinero, la familia tenía dinero. Él no. No, ah, sí, él porque él cuenta que él vendía revistas pornográficas y cosas así, que con eso hacía plata. Entonces, él se cortaba las uñas en forma de punta. Eh, Tenía un anticristo colgado que él lo mandó a hacer con un Cristo común y corriente, pero él le mandó a poner la orejita en la otra lado para cortársela al revés y tenía manillas de cuero con taches. Y nosotros, uy, ese era el man, ese era el man. Cuando llegaba este tipo, este personaje, todo el mundo, uy, ya llegó este man. Y la cosa se ponía brutal porque él fue, por ejemplo, el que nos mostró Sepultura, él fue el que nos mostró Bulldozer, él Merciful fue el que nos Fate. mostró, ¿qué dijiste? Merciful Fate. Merciful Fate, él fue el que nos mostró Carnivore. O sea, unas cosas que, uy, ¿qué es esto? Esto era otro nivel. Él fue el que nos mostró la música del diablo. Y ese personaje que era un personaje fundamental en ese parche, que era uno de los, digamos, como de los faros oscuros, años después se convirtió en sacerdote exorcista. Entonces,
y existe y así es el cuento. Él se transformó, él dejó toda esa posesión diabólica que él cargaba y se convirtió en un sacerdote exorcista, pues como para más detalle. Eh, y de ese parche había otro también importante, que además ahí estaba Juan, el que fundó Ópera Negra, que ahora tiene la Puñales, eh, pero ahí había otro que es, ahora vive en Estados Unidos y trabaja en televisión y cine, que él era más orientado hacia el punk y al hardcore. Y años más tarde, ya estando en la universidad, él consiguió trabajo como modelo y fundó una banda que se llamó, y yo no sé si existen grabaciones por ahí, se llamó Rémora. Yo tengo por ahí 3 Rémora, canciones de Rémora. Rémora era una cosa, hoy lo podríamos ver como Slipknot, era un metal un poquito más agresivo y la filosofía de Rémora era enmascararse, no por quererse parecer a Slipknot, sino porque Juan Pablo ya no era un modelo conocido y él no, ya no le convenía que lo asociaran con esa música de locos y su trabajo de modelaje. Entonces, ese es otro personaje que estaba en ese parche. A veces, muy de vez en cuando, a ese parche caían Julián y David Rivera, que son los constantes entenebrando. Y gente que iba y venía, pero ese era el parche de nosotros, fundamentalmente. El parche del barrio Malibú. Ustedes tenían parche. Cuenten cómo era el parche. Sí, Cuenten comenten. cómo era el parche. Comenten, den like y suscríbanse al canal para que les lleguen las notificaciones de las próximas emisiones de Metal Medios. Bueno, somos Yuarsi y Calvaria. Los invitamos entonces a que miren nuestro primer podcast pues, de hace 2 semanas. Ahí está montado. A que participen en el anterior, a que participen en este. Y pues en los comentarios nos digan también de pronto qué temas les parece que podemos conversar. Y los invitamos entonces dentro de 2 semanas para que estemos planteando también un tema de experiencias de la vida de un metalero. Que tengan entonces un También, feliz fin de semana. y también nos Adelante. pueden sugerir qué les gustaría, de qué les gustaría que habláramos aquí en esta conversación de hermanos, con la que ustedes puedan participar en comentarios o qué o información, datos curiosos quisieran conocer. Hasta la próxima, chao y muchas gracias. Nos vemos. Suscríbete, comenta tu opinión y activa las notificaciones para seguir conectado con cada nuevo episodio.